Aló, 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 aló. Bueno, hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del seminario de Magíster. Hoy día tendremos tres expositores, así que sin más preámbulos les dejo con Maximiliano Lioy, que les va a hablar sobre contribuciones en el algoritmo de catching up con proyecciones aproximadas para los procesos de arrastre. Así que dale nomás, Max. Hola, hola, un gusto. Espero estén bien. Hoy día voy a presentar mi tema de tesis, que como bien dijo Pablo, se titula Contribuciones en el algoritmo de Catching Up con proyecciones aproximadas para los procesos de arrastre. Y Pablo, no, está pasando me faltó el clic a lo mejor. Ahí está. Bueno, entonces, más o menos la idea sería hacer un breve repaso, unos preliminares para que se entienda la idea de lo que es un proceso de arrastre, las motivaciones e interpretación que tiene un proceso de arrastre, muy breve, y ya con eso poder empezar a hablar de la investigación y de los resultados y concluir con el trabajo futuro. Y entonces la investigación, mi profesor de guía es Emilio Vilches, trabaja en la Universidad de Higgins, y es investigador del CMM, y la idea es estudiar propiedades teóricas y numéricas relacionadas a un conjunto que vamos a ver adelante, que se denomina proyecciones aproximadas, con el fin de poder encontrar nuevos métodos numéricos para poder trabajar el algoritmo de catching up. ¿Cuál es la idea? Que el algoritmo de catching up hace uso de proyecciones, y encontrar una proyección puede ser numéricamente costoso porque en el fondo tiene implícito un proceso de optimización, ¿sí? Que es minimizar la norma, la distancia, un conjunto. Así que partimos con los preliminares. El contexto va a ser un espacio de Hilbert, ¿sí? De una norma, dotado con una norma y un producto interno. Y vamos a considerar las funciones distancia a un conjunto, que es básicamente la distancia más pequeña, ¿sí? Y el conjunto de proyecciones desde un punto hacia un conjunto, como todos estos puntos que alcanzan esa distancia mínima, ¿sí? Ese conjunto podría ser perfectamente vacío, ser un elemento o ser no numerable, ¿sí? Así que no tiene mucha estructura. Y bueno, bueno, supongo recordemos, pero en realidad quiero mencionar sobre el cono tangente de Clark, que se denota como TDS de X. Y bueno, voy a leer la definición y después voy a dar una intuición. La definición es que, bueno, yo fijo un punto X y voy a pensar que son estas direcciones H para las cuales yo tengo una secuencia que está convergiendo a X y una secuencia de números positivos que está convergiendo a cero. Entonces, xn más tnhn se mantiene dentro del conjunto. La intuición es que las direcciones tangentes son aquellas en las que si yo me muevo un poquito, más o menos me quedo dentro del conjunto. ¿Sí? Como que más o menos no me... Y con eso quiero definir el cono normal de Clark como el negativo del cono tangente de Clark. ¿Sí? Entonces, la idea del conjunto polar, si te fijas la definición, son todos los elementos que hacen producto interno negativo con todos los elementos de mi conjunto. ¿Sí? La intuición de que un producto interno sea negativo en un espacio de Hilbert es que más o menos están apuntando en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, si el tangente es algo que me mueve un poco y me deja dentro del conjunto, entonces el cono normal, la idea es que si yo me muevo un poco me escapo. Entonces el cono normal son las direcciones que van escapando de un conjunto. ¿Sí? Bueno, unos resultados es que si X está en el interior, entonces el cono normal se reduce al cero. Es una consecuencia directa de que el tangente es todo el espacio. Y si es todo el conjunto, bueno, también se reduce al cero. Y quiero mencionar estas propiedades, estas de acá, rápido, para el caso convexo, porque después lo voy a usar para explicar cómo rápidamente el algoritmo de Cachina. Y bueno, esa ahí una intuición bien geométrica que dice que pensemos en un conjunto de esta forma. Acá el cono normal se va a ver más o menos así. ¿Sí? Este sería mi conjunto C. Este sería... Y acá voy a pensar en este punto de acá. Lo voy a llamar proyección de X en C. ¿Sí? Acá estoy haciendo las cosas como un poco al revés, pero la idea es la siguiente. De que si yo tengo un punto que está más o menos mirando al cono normal, la flecha, ¿no? Que va a ser el elemento X menos proc C de X, resulta ser un elemento del cono normal en la proyección. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que uno más o menos haciendo un juego, ¿cierto? Lanzando, digamos, lanzando ese de ahí a la derecha y factorizando, más o menos factorizando por la proyección, ¿sí? Y tomando inversa, que esto está bien definido para multiaplicaciones, ¿sí? Para multifunciones está bien definida la noción de función inversa. Se puede concluir esto, ¿sí? No sé si se ve, pero lanzo la proyección a la derecha y después tomo inversa. Entonces esta es como una nueva forma de ver el operador proyección.
como la inversa de la multifunción del operador identidad más el cono normal moviendo los puntos. Además quiero definir el exceso, ahí la bibliografía dejo el beer en Topologies and Closed Convex Sets. Y la idea del exceso, bueno, se define como, el exceso de A en B, se define como el supremos de los X en A de las distancias A B. Entonces, ¿qué tanto me puedo alejar yo de B estando en A? ¿Sí? Una buena intuición para el exceso vendría a ser qué tanto tengo que engordar yo A con una bola para poder terminar cubriendo completamente a B. ¿Sí? Entonces acá dejo un dibujito donde se alcanza a ver los excesos. Acá tengo un conjunto X, un conjunto Y, en este caso particular X está incluido en Y, y acá tengo el exceso de X sobre Y y el exceso de Y sobre X. ¿Sí? Entonces, eso yo puedo definir lo que es la distancia de Hausdorff entre dos conjuntos, que es básicamente el más grande de los excesos. ¿Sí? Entonces tengo esa definición y además se puede probar, y acá dejo la referencia a la Liprantis, el Infinite Dimensional Analysis, que se puede ver que la distancia de Hausdorff se puede entender como este supremo de acá, donde ahora el punto lo vemos sobre todo el espacio, ¿sí? Tenemos esta diferencia. Y esta definición de acá es más o menos lo que les decía, que es cuánto es lo mínimo que tengo que engordarlo para poder terminar cubriéndolo. ¿Sí? Y para los dos lados, cuánto engordo este y cuánto engordo este, me quedo con el más chico del otro. Ya. En eso yo voy a decir de que una multifunción T que toma un tiempo y va sobre un conjunto en un espacio de Hilbert es un conjunto en movimiento, porque esa es la intuición, digamos, toma un tiempo y da un conjunto, entonces la idea es tener un conjunto que se mueve en un espacio de Hilbert. Voy a decir que esa función es L Lipschitz, si es que cumple una suerte de Lipschitzianidad con la distancia de Gauss. ¿Sí? Acá la idea es que cuando T y S son continuos, o sea, son continuos, están cerca, da una noción de continuidad porque en el fondo está diciendo que varía poco la distancia entre C de S y C de T. Y bueno, además se puede probar de que resulta ser el Lipschitz y yo los puedo ir conteniendo por bonds. ¿Sí? Una cosa bien natural. Ya, entonces con eso quiero introducir lo que es el proceso de arrastre de Moreau. Eh, Vamos a hacer como un sketch muy rápido de la demostración para entender lo que es el catching up más que nada. Y ya hablar como de los resultados que he tenido con catching up. Ya, entonces la idea del proceso de arrastre de Moreau es una inclusión diferencial, que es la factorización de una ecuación diferencial. Y la idea es que yo pido que la velocidad de mi trayectoria que estoy formulando una trayectoria en el espacio, pertenezca a menos el cono normal en dicho punto. ¿Esto qué quiere decir? Que está apuntando en una dirección interina hacia el conjunto. ¿Sí? Y además pido de que comience con un punto dentro del conjunto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una partícula que se mueve por H, CDT es el conjunto en movimiento, y acá tenemos una breve interpretación. Acá a tiempo cero, la partícula no se mueve porque se encuentra en el interior del conjunto. Por lo tanto, el cono es cero, y entonces estoy pidiendo que la velocidad sea cero, y entonces la posición es constante. Cuando alcanza a tocar el borde, se activa el cono normal, ¿cierto? Acá el cono normal es medio trivial porque la superficie es suave y entonces le puedo pasar un plano tangente y entonces el cono normal se reduce a esta línea de ahí, pero en realidad continúa para el cono normal más general, ¿cierto? Para conjuntos más raros, más raros. Entonces se activa y estoy pidiendo de que la velocidad vaya en esa dirección y entonces se entiende más o menos de que está siendo arrastrado por el conjunto. ¿Sí? Entonces todo esto del catching up viene más o menos del 71 con Jean-Jacques Moreau, que probó el resultado para una familia de conjuntos que son convexos, cerrados, no vacíos, que se mueven en Lipschitz. Y bueno, él demuestra de que existe una única solución Lipschitz al proceso de arrastre. Y bueno, puede probar de que la derivada de esto no crece más que L de C. Bueno, la intuición es que si los conjuntos se mueven Lipschitz con constante L de C, es como la velocidad más grande que puede tener, ¿cierto? Entre dos puntos. Entonces, bueno, esto, digamos, está bien, ¿cierto? Nos está diciendo que está bien. Y bueno, ¿cuál es la idea? Esto es el 71 y el sketch de la demostración y que es el algoritmo de Kachina viene dado de la siguiente forma. Lo que uno hace es discretizar el tiempo, se hace una n discretización uniforme del tiempo, y lo que hacemos es aproximar la derivada mediante una diferencia finita. ¿Sí? Entonces aproximamos la derivada mediante una diferencia finita, y lo que estamos pidiendo es que esta derivada esté en el cono normal, ¿cierto? En medio del cono normal. Eso yo lo estoy aproximando de forma implícita hacia el futuro, así que lo aproximo con el tiempo futuro. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, esto es un cono, así que el escalar da lo mismo. ¿Sí? Este de ahí
lo voy a pasar, bueno, sumando, por así decirlo, hacia el otro lado, que hay que entenderlo como la suma de conjuntos como el conjunto de un singleton, ¿sí? Y bueno, si paso este para allá sumando y más o menos multiplico, o sea, perdón, si paso este de acá, el xi más 1 n, para allá restando y multiplico por un menos uno y factorizo, ¿cierto? Por xi más uno, me queda este operador, ¿sí? Y la inversa de este operador era la proyección, ¿sí? Entonces lo que nos estamos dando cuenta en realidad es que el tiempo, la posición de la partícula en el tiempo que le sigue tiene que ser la proyección del conjunto en el tiempo que le sigue del punto donde estaba parado. Y eso nos está diciendo este despeje. Entonces el algoritmo de catching up se ve así, ¿sí? Entonces podemos pensar en un tiempo de i-1, el conjunto no está tocando a la partícula, ¿cierto? Así que, bueno, en particular está en el interior, con norma 0 usa 0, no se mueve. Acá, digamos, el tiempo ti al ti más 1, en algún momento la tocan. Así que ya en este punto sería el algoritmo de Kachenap, ¿cierto? Tomamos la proyección sobre el tiempo siguiente, ¿sí? Y bueno, la idea es que cuando uno va haciendo crecer n y la partición se va haciendo cada vez más fina, la solución va acercándose más a lo que debiese ser. Bueno, la idea es como un passing to the limit, ¿cierto? Hacemos las cosas con una discretización a tiempo n y en el fondo construimos una secuencia de funciones mediante una interpolación, ¿sí? Calculamos todos estos puntos como la proyección y después los unimos todos como una interpolación lineal y nos va a quedar una función xn. Y bueno, se puede demostrar, por ejemplo, que el paso, ¿sí? El salto no puede ser más grande que esa cantidad de ahí, ¿sí? Eso sale directo de decir que, que x y n pertenece a c i t n, y entonces yo le puedo restar cero, ¿cierto? Y después uso la caracterización de la distancia de Hausdorff y acoto esa cantidad. Es una forma de hacerlo. Bueno, se puede ver que estas funciones son tan Lipschitz, que están acotadas por esta velocidad. Se puede ver, y esto es lo importante, de que convergen uniformemente en las continuas a un punto Lipschitz, ¿sí? Y bueno, se puede ver que las derivadas convergen en L1, y finalmente se prueba de que este punto límite es la única solución al proceso de arrastre. ¿Sí? Ahí, esa es la idea del cachinar, ¿sí? Entonces ahora vamos a considerar el proceso de arrastre perturbado, ¿sí? Que es la misma idea, pero ahora tenemos una multifunción acá que está perturbando nuestra partícula. Es una multifunción que depende del tiempo y de su posición. Entonces es más complejo, ¿sí? Donde estos conjuntos son cerrados, no vacíos, y esta multifunción F va a ser a valores cerrados, convexos, no vacíos, y vamos a pedir un par que otra hipótesis, vamos a pedir medibilidad, semicontinuidad superior, que son como definiciones que hay en el área como de multifunción y todo eso. Entonces, de repente se van a pedir más hipótesis. Y bueno, este problema ha ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Partió con Moreau, ¿cierto? Con conjuntos cerrados convexos y sin perturbación. Bueno, después cerrados, sin perturbación, dimensión finita, ¿sí? Después Thibault y Bunkel con una familia de conjuntos que se mueven de forma uniformemente prox regular. Un conjunto es prox regular esencialmente si es que yo le puedo pasar una bola, ¿sí? Alrededor del conjunto. Y bueno, se escribe como una desigualdad fea que en el fondo sale de la desigualdad normal proximal, pero eso tiene que ver con el cálculo proximal, que es otro tipo de subdiferencial. Entonces, y bueno, acá dejo una referencia de Emilio, que dice un conjunto con conjunto de tipo alfa fab, subsmooth, que es otra desigualdad rara, y F semicontinua superior. Semicontinua superior en realidad es como una noción más parecida a continuo que semicontinua superior e inferior. Acuérdense que estas son multifunciones. Entonces, el problema ha ido evolucionando en el tiempo, ¿sí? Se ha ido refinando el algoritmo del Kachinab. Y bueno, entonces, ¿cuál es la motivación del trabajo de tesis? Vilche y Garrido hicieron un trabajo en 2024, ¿sí? Que estudia el algoritmo de Kachinab, pero haciendo uso de las proyecciones aproximadas. ¿Por qué? Porque calcular la proyección es muy costoso. Entonces, lo que pensamos es, en este conjunto de acá, que es más fácil computar un elemento de ese conjunto porque es aproximado, ¿sí? Entonces acá el algoritmo va tomando, digamos, esta forma. Acá sale un término extra. Sí, y hay varias sutilezas entre medio que si me pongo a hablar no voy a decir nunca. Pero claro, sale este término extra. Esta f pequeñita es, digamos, una selección medible de la multifunción grande. O sea, como para cada elemento de este conjunto f de t, yo tomo uno, ¿sí?
y medible en el sentido de que es medible la función, ¿sí? Ahora, el espacio no tiene medida, pero pensamos que su sigma álgebra es la boreliana inducida por la topología del espacio de Hilbert. Entonces, en ese sentido, medible. Y bueno, unas condiciones que tenemos que poner sobre los epsilon n, como que igual tienen que ir decayendo, no pueden ser fijos, ¿sí? Entonces, el algoritmo de Kachinab va tomando esta forma. Y una interpolación lineal un poco más rara, es que no las puse, pero más adelante las voy a poner con mi caso. Entonces, claro, entonces la idea es que queremos reducir el costo computacional de calcular una proyección, admitiendo proyecciones numéricas y estudiar en qué casos las cosas siguen funcionando, ¿sí? Siguen convergiendo. Entonces, bueno, ventajas. Los elementos de este conjunto se pueden obtener con menor costo computacional, ¿sí? E inconvenientes. Y es que es la gracia del trabajo de tesis. Este conjunto, si se fijan, yo pido los elementos que están cerca de la proyección a un epsilon, pero que se encuentran dentro de ese, ¿sí? Entonces esto está pensado para algoritmos de optimización que me encuentran una proyección aproximada, pero que en cierta forma tienen que ir dentro del conjunto o al menos entregarme un punto que siempre está dentro del conjunto, ¿sí? Y eso no es el caso general, pues hay algoritmos que vienen por fuera y que convergen por fuera, por ejemplo los métodos de barrera, ¿cierto? Entonces hay algoritmos que convergen por fuera y la idea es extender eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene la motivación para el trabajo de tesis, y que es importante ver bajo qué condiciones estos algoritmos que van convergiendo por fuera siguen funcionando para el tema de la proyección aproximada, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa el trabajo de tesis que estoy haciendo? En catching con el conjunto de epsilon a proyecciones aproximadas, ¿sí? Donde es una definición muy similar a la epsilon proyección aproximada, pero ahora estoy pidiendo que mis puntos se mantengan dentro de un conjunto S eta, donde S eta es un cerrado que está contenido entre S y S más eta la bola, ¿sí? Esto que está entre medio. Entonces, con el eta yo puedo controlar qué tanto me escapo yo del conjunto, ¿sí? Y la idea es ver condiciones sobre el eta para que las cosas sigan funcionando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, podemos tomar puntos que no necesariamente están en S, ¿cierto? Sopesamos ese problema de los algoritmos de optimización que vienen por fuera. Y el objetivo es replicar los resultados de este paper haciendo uso de las epsilon eta proyección aproximada, ¿sí? Y bueno, estudiar las condiciones numéricas para que estos sigan funcionando. Entonces el algoritmo toma esta forma, ¿sí? La misma discretización. Esto de acá, uno se da cuenta de que en el fondo epsilon n tiene que caer como mu n y no como mu n al cuadrado. Entonces pedimos estas dos condiciones, definimos de igual manera eh, una secuencia de funciones mediante interpolaciones lineales, ¿sí? Estos nodos que forman la interpolación lineal vienen dados por las proyecciones epsilon eta, ¿sí? Epsilon n eta n. Y bueno, la idea es crear este algoritmo en el caso en que el conjunto en movimiento toma valores prox regular, toma valores subsmooth y valores ball compact, ¿sí? Bueno, los resultados hasta el momento, la mitad del paper, ¿sí? Han salido resultados súper similares, como que al final sueltan un eta, un do eta, cosas de ese estilo. Y la idea es seguir trabajando, ¿sí? Terminar el paper. Entonces acá quiero poner como un ejemplo de teorema, más o menos rápido. Acá, bueno, en realidad Emilio me comenta que uno puede tomar cualquier selección medible, pero que estamos tomando esta en particular, que se le conoce como la lazy selection, porque en el fondo uno está tomando el elemento de menor norma dentro del conjunto. Y bueno, acá uno supone que esta función es semicontinua superior sobre H en H con su topología débil. Este es H dotado de la topología débil. Que el decrecimiento de esta función es Lipschitz, ¿sí? Esto sale para acotar los términos integrales. Y bueno, pedir que esta función sea medible, ¿sí? Para cualquier x en h, esta función de acá es medible. Entonces el teorema toma la siguiente forma, asumiendo esas cosas, asumiendo que el conjunto se mueve Lipschitz, uno puede ver que el esquema numérico que genera unidos, que es precisamente pedir interpolación lineal y que los nodos vengan dados por estas proyecciones epsilon eta, hace que se cumpla las siguientes propiedades, ¿sí? Existen constantes K1, K2, K3, K4, tal que yo tengo esta cuota en el salto, ¿sí? Si fijo el punto donde me muevo, hasta donde llego al final, se mantiene acotado, ¿sí? No se va al infinito. Son cosas como ese estilo. Veo que cada uno de estos se mantiene acotado, ¿sí? No tengo ninguna trayectoria que explote al infinito.
La diferencia entre los pasos no puede ser más grande que esto más una raíz de epsilon más un eta. Y acá, bueno, algo similar, ¿cierto? Bueno, acá no comenté quiénes son los teta n y delta n, pero es básicamente tomar una secuencia, o sea, funciones por escalonada, que me den los tiempos en un tiempo antes y un tiempo después. Yo a lo mejor puedo haberlo escrito, pero tampoco vale tanto la pena hablar de eso. En el fondo es para continuizar la función y dejar de hablar de los k, ¿sí? Para tocar todo con los teta n y los delta n. Y bueno, que existe una constante tal que acá los saltos, la gracia de este salto es que este es un teta n y este es un xm, y el n y el m juegan los roles del tamaño de la discretización. Entonces estamos viendo qué pasa cuando tomamos distintos tamaños de discretización. Y bueno, se ve también que la derivada está acotada. Y acá una propiedad que es como una caracterización con el subdiferencial proximal, ¿sí? Y bueno, aproximado, ¿cierto? Porque acá hay un tipo de error, ¿cierto? Más una bolita, epsilon n, eta n. Eh, bueno, el subdiferencial proximal de la distancia o no existe, o existe un conjunto denso, termina siendo x menos la proyección normalizada, ¿sí? Y bueno, esa es la clase de teoremas que estamos viendo. Ese es el último teorema grande que salió. Entonces, el trabajo futuro es ver bien la convergencia del Cachinap y terminar de replicar los resultados. Y Emilio quiere aplicar el método en un problema concreto de circuitos eléctricos que tiene un montón de aplicaciones en Swing Profe, en lo que son circuitos eléctricos, por el tema de que uno puede como prender y apagar. Entonces ahí viene como la noción del cono normal de cuando se activa y cuando no. Y esa fue mi presentación, po. Acá dejo las referencias, que era la Liprantis, el Vir, el Clark, Moreau y los papers de Emilio. Y eso. Súper buena. ¿Hay preguntas? Ya, acá estoy más cerca. Bueno, replicar lo que dijo Pablo, estuvo muy buena la presentación, gracias por ella. Yo tengo una seguilla pregunta. La primera es que el catching up, por lo que entendí con esta noción de no calcular la proyección, sino una proyección aproximada, Mm, cambia. sí, disminuye el costo numérico. Sí, disminuye, pero eh, ¿solamente se han ido por la parte teórica o han visto cómo Hasta el momento numéricamente es cambia? medio teórico, sí, hasta el momento es teórico. Ya, ¿y hay planes de hacer una simulación numérica o...? Claro, claro, bueno, esto todavía en realidad todavía no tocamos el tema bien, pero dijo que lo tiene pensado, que quiere ver un problema de circuito eléctrico. Ya, ya. Mm, Lo segundo es, bueno, esto es más como de sweeping process en general, ujú, que he visto ese ejemplo de circuito eléctrico, pero uno normalmente como que en sweeping process siempre pone como espacio de Hilbert. sí, Entonces mi duda es como, ¿cuál es la buena aplicación cuando H es un espacio de dimensión infinita? bueno, el caso de dimensión infinita ya está harto más estudiado en realidad. Sí, de hecho, esa es la gracia de estudiar la dimensión infinita, ver cómo dónde se caen los pasos, y de ahí vienen estas nociones de proxy regular, ¿sí? O sea, Entonces, mi eh, pregunta va más por, ¿cuáles aplicaciones del sweeping process hay como a la dimensión infinita como en términos de modelar un problema? ya, ya, esa es una muy buena pregunta, me pillaste. ¿Sí? Te podría decir como porque las aplicaciones que yo he visto han sido en dimensión finita, que es circuito eléctrico, ground motion, que tiene que ver con la idea de cuando uno tiene como una situación de emergencia, digamos, uno tiene una salida de escape, y la idea es que las personas arrancan en grupo, entonces uno puede modelar esto como pelotas, y digamos que todo esto están apuntando hacia la salida, entonces ahí viene como una noción de normalidad media escondida que hay cuando el modelo y todo eso. Entonces, claro, esto te voy a hacer como ejemplo, pero son todas en dimensión finita, la verdad. Sí. Dimensión infinita no, o sea, sin saber, no te daría como una especie de, por ejemplo, si tomáis en L2, en H1, bueno, o sea, en H, no me acuerdo. Pero si tomáis en esos conjuntos, no te da como una especie de arrastre de funciones y O sea, claro, esa es la idea, pues claro. sí, Sería como un conjunto de funciones respecto a otras funciones. sí. Entonces no saldría como una EDP quizás entre medio. Sí, sí, sí. De hecho, ¿cómo se llama este? En el ADLI, el Variational Analysis and Application to... Ya, en el ADLI sale un ejemplo donde uno tiene para un sequence process que al final se reduce como a una ecuación diferencial. Ya, Sí, sí, sí. ya. Y la última pregunta es, creo haberte escuchado decir que existe sweeping process estocástico. Sí,
Y quiero preguntarte si existe catching up en ese sentido y cuál es la interpretación que hay en el catching up estocástico simple. Sé que existe el suyo estocástico porque es lo que está trabajando el Juan Garrido. Entonces, he visto sus presentaciones, pero así decirte como de qué trata, no. Pero sí sé que existe el suyo proceso estocástico. Sí, Sí, eso. Muchas gracias. gracias. Eh, bueno, Maxi, estuvo súper buena, está Muchas gracias. interesante, porque son cosas que yo no veo mucho de los multiconjuntos, que al final lo que escribiste es como lo transformáis como a estudiar como funciones normales. Vamos al tema de las selecciones. Sí, o sea, con eso de la distancia de Hausdorff al final. Y ahí tengo como preguntas que son como de curioso, ¿no? Ujú. De esas nociones porque ya está el primer teorema, el que partió todo, y después son generalizaciones. Sí. Y esas nociones nuevas, ¿de dónde vienen? O sea, son cosas que son geométricas, como intuiciones geométricas. La parte del conjunto proxy regular sí es una intuición muy geométrica, Mm. ¿sí? Esa es una clase de conjuntos que uno utiliza porque cuando la noción de proxy regular se escribe como una desigualdad media rara con los elementos del codo normal, pero esencialmente son todos estos conjuntos a los cuales yo le puedo pasar una bolita alrededor, ¿sí? Ya. Uniforme. Entonces, ¿qué hace esto? Que esto me da como un radio de proxy regularidad en donde la proyección es única, ¿sí? Mm. Entonces, si la proyección es única, como que puedo seguir Ya. trabajando las Ya. cosas, siempre y cuando me mueva poco en el paso del conjunto, ¿cachai? Cosas de ese estilo. Entonces, Entonces, esto no depende de la dimensión, pues, ¿cachai? ya. Por ejemplo. Ya, ya. Entonces, Bueno, esta noción de, sí, por ejemplo, es proxy igual, regular, es natural, sí, no es claro, sacado de la nada. claro, claro. Por ejemplo, ¿quién no sería proxy regular? Sería, por ejemplo, voy a dibujar un Pac-Man. Sí, el Pac-Man es el clásico. Acá se cae la proxy, acá. En el Pac-Man, sí. Sí, Mm. porque justo ahí no puedo pasar la bola, ¿sí? De hecho, todo eso se relaciona mucho con el subdiferencial proximal, con el tema cuando el subdiferencial proximal es vacío, ¿sí? Porque resulta que voy a estar hablando otra vez, pero el subdiferencial proximal se relaciona con el cono normal proximal que tiene que ver mucho con las proyecciones. Y en el caso, pensemos en el grafo de una función de este estilo, por ejemplo, algo de este estilo. En este punto no hay subdiferencial proximal, es vacío. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque resulta que este punto, si yo pienso en el epígrafo, este punto no es proyección de nadie. ¿Cachai? No puede ser tocado por una bola, cosas de ese estilo. Entonces, como que Ya, por ahí va, por ejemplo, la idea de proxy regular, para que no pasen cosas raras. ya. Ya. Y otra cosa es que me llamó la curiosidad, en los algoritmos, en algunas partes te dan convergencia, o sea que los resultados son casi en todas partes en el intervalo 0T. Sí, Eso claro. tiene que ver con que pasas de la grilla y aproximas, como algo así. ¿De dónde sale el casi en todas Sí, partes? y de hecho de que estamos tomando aproximaciones lineales, pues. Entonces, cuando hacemos la interpolación lineal entre un nodo, imagínate tres nodos, acá, ¿Mm? acá y acá. Ah, y acá. Acá en derivada, pues, ¿cachai? ¿Ya? Entonces ahí viene, yo creo, supongo, más hace sentido la idea de STP. Todos estos puntos numerables, se te muere la derivada, pues, tenés como un cambio brusco. Mm. Pero no hay como, quizás, no sé, por ejemplo, en el browniano, cuando uno ve la construcción, se cacha porque la cuestión queda definida solo en casi todas partes. ¿No hay como algún paso clave acá? Yo diría que el tema de las aproximaciones lineales, sí, Ya, porque las ya. XN, Como que vas tomando cosas más finas, algo así. sí, pues, o sea, cada XN es una aproximación lineal del proceso con una discretización de tamaño n, ¿Mm? y estos tienen esos picos, ¿cachai? Ya. Entonces estos sí son CTP. Sí, Mm. Ya, gracias. Ah, Bueno, como muy detallada la presentación, así que por ese lado muy bien. muchas gracias. Una pregunta también de curioso solamente. ¿El origen de todo este tema del proceso de arrastre es como alguna noción física, algún Sí, problema? ¿O? sí, la verdad es que todo esto viene de un tema físico que estudió Moreau, que se llama los procesos de Raflet, si no me equivoco en francés, pero tiene que ver con motricidad electroplástica, una cosa así, pero tiene que ver con física, sí, que las motricidades son. Igual tengo una pregunta.
así también, pero es de literatura simplemente. Ujú. Estos procesos de arrastre, así como están escritos, se pueden controlar. Sí, 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 sí. Existe Sweeping Process controlado. ya bueno, Sí, confirmo porque lo vi en un workshop de control óptimo. ya Sí, buenísimo. sí. Sí, muy entretenido, la verdad. ¿Hay más preguntas? Si no, agradecemos a Maximiliano de nuevo. Y vamos con Damiale. Bueno, muchas gracias. Damiale. Mm, ¿Lo puedo meter en el bolsillo? Sí, sí, ¿dónde te acomodas? Mi somático. Ya. Entonces, vamos con la segunda charla de hoy, que la va a dar Damiale Villablanca, que nos va a hablar sobre la conjetura de Chen-Schwatal en grafos. Así que adelante, Daniel. Gracias. Ahí. Eh, ¿Hay micrófono? Perdón. ¿Micrófono? Ah, no, está bien. Bueno, como decía, mi nombre es Damián Elia Blanca. Yo estoy estudiando bajo la tutela de Martín Matamala, de la Universidad de Chile, y mi disertación va a ser sobre la conjetura de Chen-Chabatal en grafo. Eh, He de mencionar que si bien mi tema es alrededor de esta conjetura, no el como probar la conjetura se escapa a los objetivos del magíster. El profesor me dijo que era como un tema de doctorado, entonces como que voy a estar bajo el tema de Chenchabatal, pero no voy a acercarme mucho, ¿ya? El contexto de la conjetura parte en R2, que en R2 está un teorema que se llama el teorema de Sylvester-Gallai, que nos dice que si tenemos un conjunto de n puntos en el plano, siempre podemos encontrar dos puntos que forman una línea tal que la línea que pasa por esos dos puntos no contiene ninguno de los demás puntos. Es como bien raro. Tenemos el conjunto de los n puntos y podemos encontrar siempre dos tales que la línea que pasa por ellos no tiene ningún otro punto. Y un corolario de esto es que el conjunto de n puntos uno puede encontrar o n líneas o una línea que tenga los n puntos, una línea que se llama universal porque contiene todos los puntos, ¿ya? Entonces, Chenchabatal va y dice, ya, esto lo podemos expandir y lo vamos a expandir a espacios métricos, y esa es su conjetura, que podemos expandirlo a espacios métricos, y lo hace desarrollando el siguiente concepto que es la Betweeness. La Betweeness o como la noción de estar entre medio, ¿ya? Que la define de manera que eh, si tengo dos puntos A y B, los puntos que están en la línea están entre A y B, que sería la primera definición, hacen que el primero de los puntos A esté entre el otro punto Z y el otro punto original de la línea B, o viceversa, que B es el que está entre medio de los A y Z, ¿ya?
Aquí está la definición de línea universal. AB es universal si esta línea contiene todos los elementos del espacio, ¿ya? Y esto es como la definición de Betweenness, y para aplicarla a grafo utilizamos la métrica de los grafos, que es distancia en grafo, simplemente la cantidad de nodos que hay entre medio, la cantidad de aristas. Entonces, si se cumple la igualdad de la desigualdad triangular, decimos que Z está entre A y B. Otra manera de entender esta afirmación de acá es que el camino minimal entre A y B contiene Z, uno de los caminos minimales. Eh, Eso es cuando, aquí está la definición cuando Z está entre A y B, pero también uno puede desarrollarla en las otras dos que tiene acá arriba, y eso quiere decir que un camino minimal de Z, por ejemplo, hasta B, pasa por A, o por el otro lado, si un camino minimal de Z hasta A, tiene que pasar por B. Esas son las condiciones necesarias para que uno considera como que son colineales, están en la línea, ¿ya? Aquí hay unos axiomas que se llaman de la Betweenness, que por ejemplo, si B es el vértice que está entre un A y un C, está también entre C y A, porque es como verlo del otro lado, ¿ya? No puede darse que si B está entre medio de A y C, no puede darse que C esté entre medio de A y B, como que solo uno de los tres vértices involucrados puede estar entre medio. No puede ser que los otros que están en el borde puedan estar entre medio. Y la tercera es como una cosa que nos permite como conjugar dos afirmaciones. Si uno tiene A, B, C, y lo otro es A, C, D, uno puede meter B aquí entre medio y tiene A, B, C, D. Eso no. Ya. Y de eso uno como que puede llegar a resultados simples. Por ejemplo, que si uno tiene un árbol, todo árbol tiene una línea universal. Eso es, uno se lo piensa un rato y dice, ya, como tengo un árbol, tengo una hoja, y si tengo una hoja, tiene una raíz, que es el que está al lado de la hoja, y después viene el resto del grafo. Pero este par de vértices ya generan la línea universal. Como que porque todos los demás vértices del grafo, para llegar a este que está aislado en la hoja, el camino tiene que pasar por acá, por el vértice de la raíz. Entonces ahí cumple que eh, este vértice de la raíz está entre la hoja y el vértice genérico que estamos hablando del grafo, y ahí pertenece la línea. Otro ejemplo es que si un grafo, tenemos G1 conectado G2, ¿ya? Por un puente, tal que si borramos el puente el grafo se vuelve disconexo. Entonces también tenemos una línea universal, porque aquí tenemos como todos los vértices en G2 tienen entre medio este vértice de la derecha, y acá, sí, 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 sí. Todos los vértices en G2 tienen entre medio el vértice de la derecha, cuando uno considera el vértice de la izquierda, y como reflejado en G1, todos los vértices de G1 tienen entre medio el vértice de la izquierda cuando uno considera el de la derecha. Entonces, eso es como una manera fácil de decir, ya, estos grafos tienen línea universal. Para eso el teorema como que funciona, pero hay otros casos que no funcionan. Ah, y una cosa que probé como bien al inicio de esto es como, ya, tenemos grafos donde alguno de los pares, por así decirlo, generan líneas universales, pero ¿cuáles son los grafos donde todos los pares generan líneas universales? Esos son los caminos simples y C4. Bueno, supongo que no me van a decir que un camino simple no se parece a una línea, porque es como
Ahí, un camino simple, es una línea. El C4 es un poco más complicado, porque uno dice que, porque no solo estoy diciendo que esto todo es una línea, sino que cada par genera la misma línea, ¿ya? Y esto ocurre porque las distancias, bueno, si uno tiene la distancia de, digamos, eh, ya, de A a C es 2, que se cumple tanto por B como por D. Entonces, AC genera todo el grafo. Eh, Eso es cuando los grafos están los vértices están a distancia 2. Cuando están a distancia 1, veamos el ejemplo de A y B. ¿Cómo contiene a C? C, la distancia es hasta A, es 2, por acá y por acá, ¿no? O por acá y por acá. Entonces tiene a B entre medio. Pero si uno hace como los cálculos, llega a que eh, todos los pares generan todo el grafo. Acá. Eso. Bueno, no, y eso es como medio problemático el C4 porque como que, no sé si a ustedes les parece, pero a mí como que no se ve una línea bien bonita. Eh, bueno, el, eso es como el contexto. Ahora, en el paper, uno de los papers que me pasaron, o de los originales, como que hacían mucho énfasis en grafos de pares generadores. ¿Y a qué se refiere esto? Que si uno tiene un grafo, uno selecciona una línea y ve qué pares de vértices, que serían eso, esto de acá, qué pares de vértices generan esta línea L, ¿ya? Y resulta que para esos pares de vértices uno puede crear una relación, que es esta que está listada acá, que es cómo están relativos un par respecto a otro. Por ejemplo, eh, un par puede contener al otro, que es lo que es la primera instancia, que es cuando uno dice que están ordenados, porque el par CD está dentro del par AB y tiene como el caso borde cuando algunos de los vértices coinciden, pero eso también está considerado, ¿ya? Eh, Puede que los pares están lo que se dice en rojo, que ocurren estas cuatro cosas. Si tuviera que traducirlo, esas cuatro cosas significan como que los dos pares están en paralelo, ¿ya? Que después va a hacer sentido. Si están en azul, como que están cada uno por su lado, AB por un lado, CD por el otro, tiene el caso donde algunos de los vértices son iguales, también se considera. El caso verde es cuando ocurre que los vértices están como mezclados. Y el caso púrpura, el último, que la manera de traducir esas cuatro afirmaciones es que los vértices están perpendiculares, ¿ya? Que aquí están como dibujar las relaciones que expliqué recién, que si partimos por acá en la esquina superior derecha, tenemos como las relaciones en negro, que obviamente el par AB se contiene a sí mismo, entonces está relacionado en negro. El par AB contiene a C y el vértice C con alguno de los dos vértices, en este caso A, genera también la línea, entonces está como contenido en el otro par. Y el último caso es cuando CD sí está propiamente contenido en el par AB, ¿ya? Esas son las relaciones negras que están definidas acá, porque son más dibujitos. La relación en azul es que los pares que generan la línea están cada uno por su lado. AB está como separado de CD. Y esos son los pares azul. Em, Así. El par verde es que, por ejemplo, aquí tenemos A, B, C
C o D están entre medio, en este caso C está entre medio, y también en el caso CD tenemos a B entre medio, ¿ya? Y aquí está lo que decía antes, que eran como paralelas, A y B están como en, en una recta, y C y D están en otra, que si uno lo va a ver en el dibujito este acá, A, B están acá, y C, D está acá. Y tenemos las paralelas, ¿ya? El caso púrpura es cuando uno cambia de roles. Deja ver si lo hago bien. Acá y acá. Entonces ahora las que generan la recta son, la voy a dejar en rojo, esta y esta. Y por eso digo que son perpendiculares, porque son perpendiculares. ¿Ya? Hasta ahí llega el paper. Entonces lo que hice yo fue hacerlo en Python. Y aquí tenemos el ejemplo de C4, que bueno, tenemos C4 en el lado izquierdo y el grafo de pares generadores en el lado derecho. Entonces, por ejemplo, el par, a ver, alguno interesante, el 2, 0, el par 0, 2 genera la línea, ¿sí? Y, por ejemplo, contiene al 0, 3, 0, 3, sí. Y por eso están conectados en negro. Y es perpendicular al par 1, 3. Al 1, 3. Entonces por eso están conectados en púrpura. También hay conexiones azules, que como los generadores están uno al lado del otro, y conexiones en rojo que son paralelas. ¿Ya? Este es un ejemplo chico, después podemos seguir ejemplos más grandes. Eh, Aquí quiero hacer notar que solo estoy mostrando una línea de ese grafo, y la línea es el grafo completo. Todo ese grafo es una sola línea. ¿Ya? Aunque parezca una bola, es una línea. Y les quiero hacer notar los colores que aparecen acá. Bueno, se ven los rojos, pero se ven los azules también. Y no sé si notan aquí algunos, aquí hay negros, aquí también hay negros. Y justo entre este acá, el 1,5 y el 3,7, hay una línea púrpura que va por aquí. No se nota mucho, espero que se pueda ver. ¿Ya? Entonces, por lo menos este grafo, que es una bola, tiene líneas púrpura, roja, azules, pero no tiene verde. ¿Ya? En este otro ejemplo acá, que es como un, no sé, un palote, em, tenemos más líneas ya, pero también tiene líneas negras, azules, verde, pero no tiene púrpura. ¿Ya? Y en el ejemplo original aquí teníamos púrpuras con rojo. Púrpuras con rojo. ¿Ya? Entonces, bueno, hice este como software que me permitía ver las líneas. Aquí hay otro ejemplo, porque en este grafo de acá, esta es la línea la más grande, la universal, que tiene todos los puntos, pero también hay otras líneas, por ejemplo, estos son decágonos, no, son octágonos. Los octágonos estos dejan fuera una de las patitas cada una. Y estas dos, si no me equivoco, son como líneas que contienen solo dos patitas. Entonces, me dediqué a ver como varios de estos grafos, ejemplos, y me fijé que nunca ocurría que había líneas púrpuras con líneas verdes. Entonces me dediqué a probar la incompatibilidad entre estas aristas verdes y púrpura, y para eso necesitamos estos dos lemas, que el primero es que si hay aristas verdes, tenemos que la línea se va a ver como este diagrama de acá, que es como un grupo de salchichones con cosas a la derecha y cosas a la izquierda. Y el otro lema es que
si hay una arista púrpura, todo vértice está entre medio de alguno de esos pares que forman la arista púrpura. ¿Ya? Y ahí le damos para adelante y aquí está demostrado, pero igual es como mucho texto, así que me voy a volver y lo voy a explicar acá. Lo que pasa aquí es que si tenemos una arista verde, queremos probar que no hay una arista púrpura. ¿Cómo llegamos a eso? Que la arista púrpura necesita dos pares de vértices púrpura que la conformen, que estén conectados con la arista púrpura. Entonces, ¿dónde pueden estar esos pares de vértices? Está restringido por esto, por el segundo lema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no puede estar en este de acá, en las, como en los salchichones, porque dejarían afuera todo el resto de los salchichones. Entonces, sí o sí, tiene que estar o a la derecha o a la izquierda los vértices, y como tenemos que ubicar cuatro vértices, no podemos, como eh, estamos restringidos a que ocurra una situación como esta. Tenemos al medio de los salchichones, ¿cierto? Véalo. ¿Ya? Va a ocurrir, aquí está el púrpura 1, púrpura 2, púrpura 3, púrpura 4. Tenemos que sí o sí va a haber un vértice acá, digamos una, y ahora como tenemos que P1 y P2 pertenecen a aristas púrpura, tiene que darse tanto P1, P2A y P2, P1A, y eso nos mata, porque en los axiomas de la Betweener tenemos que no puede estar dos vértices entre medio, solo puede ser uno. Entonces no pueden existir aristas púrpuras y son incompatibles, ¿no? Y nunca vamos a encontrar un grafito de esto con todos los colores. Triste. Eso, ya. Eso fue como la primera parte de mi semestre y después el profe me pasó otro paper que era que salía esta definición de buenos pares. Un buen par, ahí está la definición, pero es más fácil entenderlo como ya. Tenemos dos vértices, A y B, que están a distancia 2, al menos. No, específicamente a distancia 2. Y dado el vértice del medio, M, las aristas AM es igual a la arista MB. Ahora, esa definición es interesante porque lo que hace es trasladar una propiedad que se tiene de generadores adyacentes a generadores a distancia 2. Porque los generadores están adyacentes, si uno se fija en la observación que tengo acá, si U y B están a distancia 1, tenemos que 1 menos 1 es 0, y el Z que nos dice acá tiene que estar a la misma distancia tanto de B como de U. Entonces, la, la propiedad que heredan los buenos pares es que los vértices que no están en la línea generada por A y B cumplen que están a la misma distancia tanto de A como de B, ¿ya? Y la última definición que sale ahí, algo que no está conexo a las definiciones anteriores, pero lo vamos a contar después, que una garra la definición de garra es esta cosa de acá, que bueno, van a ver por qué se llama garra al tiro. Ahí. Una pata de pollo. Le dicen, que es una estrella de tres puntas tal que no tiene ninguno de estos.
Voy a dejar con rojo. Ninguno de estos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos las dos definiciones? Los grafos con buen par, con un buen par, pero sin una garra inducida. Que ningún conjunto de 4 vértices genera una garra. Y resulta que tienen esta estructura, como que el par AB arriba, un GM al medio, que es el grafo de los vértices del medio, un conjunto de vecinos que son vecinos de B, pero no son vecinos de A, un conjunto de vecinos de A, pero no de B, y ahí como que los vecinos que están a distancia 2 de B, pero no de A, los vecinos que están a distancia 2 de A, pero no de B, y estos que están a distancia 2 de tanto de A como de B. Y lo interesante es que todos estos conjuntos del medio no continúan hacia abajo, no pueden continuar hacia abajo. Y en eso estoy desarrollando lo que puedo, y con eso termina mi presentación. Bueno, aquí hay una bibliografía que no creo que encuentren porque eran puros artículos que me pasó el profe directamente. Así. Ya. Gracias, Daniele. Estuvo buena tu presentación, hartos dibujitos, así que eso se Gracias. agradece. ¿Hay preguntas del Sin, público? sin dibujitos, como que grafo. F. Dale, Ya, tengo dos preguntas, en dale. particular súper cortas. El tema de la hoja para el árbol, que quiere decir que hay una línea universal, Sí. ¿ahí realmente necesitas que sea árbol o basta con que haya como una especie de... No, solo basta una hoja porque esto ya en sí es un puente. Ya, Porque es como que G1 es el vértice y G es G2. ya. Entonces, ya un puente y. Entonces basta la estructura de hoja y el resto del grafo no. Sí, sí. Ya. Y lo otro es, bueno, creo que me lo explicaste una vez, pero si me Ujú. lo voy a explicar de nuevo, es por qué el 4. Es porque C4 es el que tiene la buena propiedad, el que molesta. ¿Por qué no puede ser C3 o C5? Ah, eh, a ver, que C3 es esto, ¿ya? Que esto ya está a distancia 1. Entonces, bueno, uno puede verificar todas las distancias y comprobar que este no está acá, ¿ya? Eh, entonces la línea es esto solamente, ¿ya? Generada por estos dos. La línea generada por estos dos, esta otra cosa acá. La línea generada por estos dos, esta cosa acá, ¿ya? Entonces, eso no es como, aquí no hay línea universal, ¿ya? En el C5, a ver, me sale, me sale bonito. Lo que pasa es que, ya, si uno selecciona este par de vértices para generar su línea, este queda afuera, porque está a la misma distancia de ambos, ¿ya? Y si uno selecciona este par de acá, un par de vértices que estén a distancia 1, ¿qué ocurre? Ah, claro, a ver, no me acuerdo qué pasaba aquí. Era ver, claro, están a distancia 2. El dibujo me engaña. Están a distancia 2, entonces este y este como que no pertenecen a la línea general. Entonces como que el caso especial de C4 es que es un ciclo donde todo par es, genera la línea universal, ¿ya? Em, un- una propiedad de estos dos ciclos es que son impares. Si uno ve un hexágono, ¿ya? Este par sí genera una línea universal, pero cualquier par que sea impar. Por ejemplo, este par de vértices no va a generar la línea universal porque va a dejar este fuera, ¿no?
porque esta distancia 2 de acá, y esta distancia 2 de acá, que están a distancia 2 de acá. Entonces, uno quiere hacer una triangular con 2 2 y 2 no se puede. Que 2 y 2 son 4 y no tiene cómo compensarlo con el otro 2. Em, eso, eso, y por eso ese 4 es un caso problemático. Muchas gracias. Hola, no sé si puedes devolverte a la parte en que definiste los colores. ¿Sí? Sí, ahí yo no veo un poco la diferencia entre el verde y el O ordenado. Verde y oro- No sé si me podéis dar como una idea. sí, sí. El, Porque eh, solo veo que hay una diferencia con el O nomás. a ver, eh, ya. Tenemos que la línea nos la genera los vértices AB y CD. ¿Ya? Entonces, el ordenado siempre va a tener el CD aquí adentro, metido, entre medio. Va a ser A, cosas, C, D y B por afuera. A y B siempre van a estar en el exterior. El, el verde, si es que no lo escribí mal, no, a ver, lo escribí mal, no, ya. El verde, la propiedad que tiene es que están intercalados. Siempre, siempre hay para cada par tiene un vértice afuera y un vértice adentro, un vértice afuera y un vértice adentro. Ya, sí, sí, no, yo la había visto mal. Ah, bueno. Sí, Ok. eso. Y gracias. Ujú, También quería consultarte lo que comentaste creo que fue rozando la pregunta del Mati, ujú. comentaste sobre una línea universal en un árbol, ¿o Ujú. no? Eh, ¿Lo podrías volver a explicar? Que como que Ya, ya. Porque te paraste en una sola hoja. Sí, sí, basta una hoja. Eh, igual, a ver, em, ¿dónde estaba? Aquí. Igual es corolario de lo siguiente, porque como expliqué, si uno ve esto como un puente, tiene que ya se genera un puente, si me compráis que los puentes generan líneas universales, ya lo tenéis. Pero por otro lado, si uno tiene ya un árbol, digamos usted, va a tener una hoja, ¿ya? Digamos A, la raíz B. Tenemos que, como es un árbol, para todo vértice B, el camino entre A y B, la distancia, siempre va a pasar por B. Sí. Entonces, A, Ah, va a ser una suerte de inducción dentro, porque en T voy a hacer la misma idea, ¿o no? eh, no sé a qué te refieres, pero uno siempre va a tener esto Mm. para cualquiera sea el B. Sí, sí. Entonces, B siempre va a estar en la línea generada por A y B, No, ya sí, 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 ya respondiste. y eso implica que está en la línea generada por A y B, y la línea generada por A y B contiene todos los vértices, por lo tanto es universal. La línea generada por A y B contiene todos los vértices. Ah, porque todo vértice puede escribirse así. Ah, ya, ya. Entonces la noción de línea, ya, ya. Vale, Sí. muchas gracias. Igual es medio confuso. Sí, yo me imaginaba una línea y yo decía, ¿dónde hay una línea? No, Sí, ya, sí. pero perfecto. Así Sí, uno queda re mal cuando ve eso y le dice, ya, esto es una línea. claro, claro, claro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bacán. Eso. mm, Yo tengo una pregunta aplicada. Bien. ¿Qué consecuencias prácticas tendrían como tus resultados y como lo que tú esperas probar en tu tesis? No tengo idea. Ya, ya. No, ha sido puramente teórico esto, pero es como, si tuviera que verlo así como de una manera práctica, es como ver
caminos minimales, ya no entre 2 puntos, sino entre 3 puntos. Y eso alguna aplicación debe tener. Ok, ya. Bueno, gracias, Damián. Si no hay más preguntas, agradecemos a Damián otra vez. Vamos con la última charla de Diego. Mm, Muchas gracias. Dale. pero- Esperamos esperamos el mate. El mate. Sí, como corrido en el tiempo, ya. Chao, chao. Ah, Ahí está ya. Acá. Pues. Ya, súper. Ya, entonces vamos con la última charla del día de hoy, que la va a hacer Diego Manríquez, y su charla se titula Evaluación del programa Suma y Sigue. Vale. Entonces me presento, hola, soy Diego Manrique, acá la gente que está presente y no sé si hay alguien que va a ver esto grabado. Hola también. Bueno, soy Diego Manrique, ya este es como idealmente mi último año aquí en la universidad, en el magíster. Mi profesora guía es Salomé, que es la directora de lo que es la parte como suma y la parte de educación del CMM, y el profesor que guía David Gómez, que como a grandes rasgos lo que han hecho es que la profe Salomé me ha dado como más la perspectiva teórica de la educación y el análisis en educación, y David me ha dado más las herramientas de cómo hacer esto. Entonces están esos como dos dualidades, por así decirlo. Un poquito el esquema que voy a seguir es la motivación, como más o menos simple, un poco hablar del programa, después los métodos que se van a usar, cómo se van a usar, qué es lo que se espera hacer y terminar. Bastante cortito, dado el tiempo que tenemos, creo que también bien para ustedes. Entonces, no sé si alguien tiene algún familiar, amigo que sea docente, pero no docente como universitario, sino de colegio. ¿Sí? Algún, como no sé, bueno, no sé si esto aplica, quizás para ese entonces, para el último sí, que el resultado de ND, que es la prueba anual de Evaluación Nacional Diagnóstica, que es una prueba que tienen que hacer todos los profesores durante su proceso de formación pedagógica, que esto lo hace el Ministerio de Educación para ver qué tanto saben de la materia, tanto en los conocimientos como tal y la ejecución de cómo darlos. Ahora, ¿qué problema tenemos acá en particular en la sección de matemáticas? Es que si uno revisa los resultados que dan, el CPIP da un informe anual de todas estas cosas, bueno, más o menos anual, como que se contó el 2020 con el 2021 por tema de pandemia y cosas así, uno puede ver que cada año hay consistentemente un descenso en el puntaje de la gente de matemáticas y además es significativo de forma estadística. Entonces, como, oye, como que estamos aprendiendo mal quizás. Y ahí tenemos dos cosas que ver. Una que quizás en general la enseñanza que se hace de la forma de universitaria como la formación de los estudiantes no es muy buena. Y lo otro es que esta gente va a salir y está saliendo como cada vez peor, por así decirlo. Y no es como que lo pueda mandar de nuevo a la universidad como que haga los cursos porque ya lo aprobó. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo que se llaman los cursos o los programas de desarrollo profesional. Entonces, dentro de todas las únicas opciones que está Sumisigue, que es el que se hace acá en el CMM. Pero una versión como muy rapidita de lo que se hace en el CMM, bueno, curso de desarrollo profesional, ya lo expliqué, tiene en particular dos modalidades que son e-learning o b-learning. Dígase que son full online o gran mayoría online y de vez en cuando una sesión presencial como para que puedan compartir.
En general, el trabajo de Suma y Sigue, bueno, de los cursos de Suma y Sigue, que son variados, son distintos enfoques, pueden ir desde básica hasta media, y abarcando las cosas que hay como entre medio, como técnico, educación, como superior, no, educación para adultos. Entonces, como que hay harto enfoque que se puede dar. Bueno, el trabajo es bastante autónomo, se hace por la página como de EOL. No sé si alguien ha hecho el curso, algún CFG quizá ahí. Es como muy autónomo el trabajo ahí, siempre. Bueno, distintos tópicos como trabajar con números, álgebra, funciones, probabilidades, geometría, muchas cositas. Y un poquito la estructura del programa que se sigue. Es, como dije, trabajo asincrónico, discusiones sincrónicas, que pueden ser, y ese taller evaluado. Lo que típicamente se hace es, si alguien ve alguna vez esto, va a ver como la siguiente tablita, que es como muy usual, que es como la línea de tiempo que va a tener el curso, y es como muchos módulos entre medio, ¿vale? Y es como algún taller de bienvenida, ¿vale? Como taller uno, taller 2 y después viene el control uno. Después un taller 3, un control 2, terminamos. Esto es vale. Bueno, no son así de cortos los cursos, duran más, voy a tener una reducción para que se entienda. Entonces, la verdad es que es muy de evaluar temas que se van a haber visto antes. Va. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacemos, como que ya presentamos lo que es Suma y Sigue a muy grandes rasgos, es cómo lo medimos, ¿vale? Aquí ya no tenemos como, ya no estamos midiendo como aquí que medimos conocimiento de esta parte, sino que vamos a medir un todo. Y este es un tema súper abstracto, no es como, por ejemplo, no sé, yo ir acá a física y quiero medir cuánto se hidrata una barra si le aplico calor. No es como que lo pueda controlar mucho. Entonces, para esto, creo que no lo puse. Bueno, se usan los siguientes niveles, que esto lo ideó Gatsky, que es como bastante referencia en lo que es el tema de educación, que son 5 niveles con los que uno puede ir preguntando y cada uno como que depende del anterior y es importante que los como que estén bien y no se como contradigan entre ellos, porque si no pueden caerse estas cosas. Entonces, un pequeño repaso de ello. Primero, de reacción de los participantes, esto se refiere como a la experiencia que tuvieron como muy puntualmente como ahora, instantáneo. Por ejemplo, en el caso de acá, podrían preguntarse, no sé, quiero mejorar el magíster, ¿cómo lo puedo hacer? No sé. Quizás pregunto, oye, ¿les gustó cómo estuvo el café? ¿Estaba bien como la iluminación, la silla? Cosas así. Como muy de la experiencia en el momento. Vale. Leemos el aprendizaje de los participantes, que esto es lo que viene siendo los controles que uno toma aquí. Y ese es como el instrumento como quizás más numérico que puedo tener. Bueno, quizás el uno también, si uno toma una escala como de 1 a 10 que tanto le gustó y cosas así, también hay un numérico. Y aquí ya se pone como más compleja la cosa, porque este como soporte de la institución, quizá la reducción no es la mejor, pero se refiere a cómo lo ejecutó todo la institución que da el curso de desarrollo profesional. ¿Sí? Por ejemplo, que no se quede sin copia y cosas, así, o que quizá el expositor del programa no se supo expresar bien en general. Todas esas cosas afectan lo anterior también, si se dan cuenta. Esto es como muy constructivo. Este ya es más difícil. Aquí no tiene que esperar a que las personas hayan terminado el curso, el P del Professional Development, eh, y después medir cómo han aplicado eso en sus salas. Entonces eso ya es como bastante más complejo, requiere más tiempo, además del propio del curso, que apliquen sus cosas y después ir allá como a la institución a preguntar cómo lo han hecho. Y el último y el que más nos interesa a todos los que vemos esto es cómo este conocimiento que aprendieron en el trabajo lo aplican con los estudiantes y cómo esto aprenden más, se supone, idealmente, para haber hecho esto. Entonces, y eso es como mucho más difícil aún porque es como llegar al nivel ya del estudiante y ya es mucho más difícil. Y actualmente se tienen datos del nivel 1 y 2, ¿vale? ¿Cómo se recopilan estos datos? Al final del curso del CMM hay una encuesta que se les pasa a los participantes, que es la encuesta de satisfacción, donde hacen preguntas, como les dije en un principio, de como si no, de escalar 1 al 10, cuál está en acuerdo, desacuerdo estuvo, par de preguntas abiertas. Vale. Y el aprendizaje de los participantes se mide de una forma bastante interesante, que antes de que inicien el curso, tienen que hacer una prueba, ¿vale? Y esta prueba son típicamente de 10 preguntas. Vale. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta prueba mide los conocimientos que se van a aprender a lo largo del curso. Entonces, las preguntas se vuelven a repetir dentro de los controles. Entonces, ahí se puede tomar una cierta medida de, ok,
tomo el instrumento antes de que tengan el conocimiento y después evalúo después del conocimiento. Y después de eso típicamente se hace un análisis dependiente de la muestra a través del tiempo de cómo aprendí. Que uno compara si las medias de estas cosas son efectivamente distintas. Que eso fue un poquito lo que tuve que hacer en la práctica 2 yo. Para eso lo sé. Ya. Entonces esta es como la teoría de cómo se mide. Y era un poco modelos muy rápidos de lo que voy a usar. Modelo lineal no voy a detenerme mucho, yo creo que varios lo conocen ya, lo han usado en estadística alguna vez, en alguna práctica quizás. ¿Cuál es la gracia? Que nos permite como ajustar y predecir para otros controles. Por ejemplo, que uno mira acá en ese MM, en eso que sigue, es, por ejemplo, la nota final. Me gustaría poder predecirla a partir de ciertos predictores que yo conozco, como de las características del profesor o de su desempeño inicial. Eso, un modelo lineal, uno que lo conoce. Y como que nos gustaría hacer, eso. Cortito, ahora el modelo logístico, probablemente también lo conozcan, o quizás les suene un poco. ¿Sí? La diferencia de este es que se usa para datos dicotómicos como 0, 1 o algún set discreto de ellos. ¿Vale? Ahí es como un poquito distinta la aplicación, no la aplicación, el uso que se le da. Y el modelo es esto, donde definimos ρ como la probabilidad de que cierto evento sea 1. Entonces, por ejemplo, uno típicamente aquí le gustaría predecir el, el estado final de un profesor. Por ejemplo, si aprueba o reprueba el curso. Entonces aquí tengo un estado 0, 1, que lo puedo traducir, y otra vez lo mismo respectivo a la real anterior. Hubo error en la reducción. Y el último y el más interesante es el modelo RACH, que este es de un enfoque distinto, es desde la teoría de respuesta al ítem, ¿vale? Porque todas estas cosas que uno toma son preguntas, pero uno se pregunta a veces si el instrumento realmente es correcto. Como que uno a veces lo asume, ok, esta es mi prueba, la hice súper bien, la tiro. Entonces no captura quizás, uno normalmente no piensa quizás en eso, pero también puede inducir o pensar en cómo afecta la prueba en sí al conocimiento de los estudiantes. Entonces esto es lo que modela es la realidad de respuesta a un ítem, ¿vale? Que es otra vez como una logística, como se vio antes. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cuál es el...? Ya. Entonces, ¿hmm? Ya, la probabilidad I, que es como el ítem I, de que una persona J responda correcto, va a depender tanto de la dificultad, que es el beta I del interpreto, con la habilidad que uno está midiendo, que es el teta J, y se modela de esta manera. Entonces, unos supuestos importantes que tiene este modelo es que las preguntas indexadas por I no dependen entre sí, ¿vale? Eso donde típicamente puede fallar es como en las preguntas de comprensión lectora, donde uno lee un texto y como que igual son bien relacionadas, bien parecidas entre sí. Y theta I, claro, depende de la habilidad que uno está midiendo, que uno debe chequear o asumir hasta cierto punto que efectivamente mide una misma habilidad. Por ejemplo, si uno toma una prueba como la PAES de matemática, todo el instrumento no mide una misma habilidad. Si bien todo mide matemáticas, hay una sección de geometría, quizás una de álgebra, entonces no tienen todo lo mismo. Pero por cada sección sola sí puede ser consistente con que mide una misma habilidad. Entonces son los dos supuestos. Y si se cumplen esos dos supuestos, ¿qué obtenemos? Que los resultados que obtenemos, tanto los beta, no dependen de la muestra, que es importante, y los resultados que obtenemos de teta no dependen de la prueba. Entonces como que no tiene más potencia. Y un poco lo que hace. Entonces, ¿qué nos gustaría hacer? Porque todavía todo esto es como muy repasar la teoría, ver cómo eso, es hacer estos ajustes para como el logro post-test, que es lo que mencioné en un momento, que era la evaluación que se obtiene al obtener la misma pregunta que hicimos al principio, pero después de haber aprendido los conocimientos. Situación final del curso, eso con un ajuste probablemente logístico. Y lo más interesante de acá es que al usar el modelo RACH, antes idealmente todavía está como muy en pañales, nos gustaría que fuera así. En cada control, ver cómo esta habilidad de los profesores va idealmente creciendo a través del tiempo. Y quizás ver cómo va cambiando. Que quizás algunos profesores que saben más desde un principio crecen un poco y después quedan como estancados, pero quizás quienes sabían menos crecen rápidamente o lentamente o logísticamente. Ver eso. Bueno. Gracias, Diego, por tu presentación.
¿Hay preguntas del público? Pastito. Hola, buenas. Ya. Sí, estaba súper interesante, algo distinto. Sí, sí, muy concreto y que sirve para el país. Sí, Muchas de las aplicaciones que yo he visto de momento, los papers que he leído de este modelo, son aplicaciones como en medicina, como en las encuestas que uno le hace a los pacientes para cómo se siente usted, son como Mm. así se construyen, o si no, propias pruebas de como evaluaciones como de alternativas también. Ya, y una cosa, tú acá ya asumes que están hechas las evaluaciones y en base a eso, Sí, ya están hechas, ya. sí, con datos que han recopilado a Pero, través de los años. pero eso de qué tan buenas son las evaluaciones como instrumento, eso Ujú. no te estás metiendo tú. Claro, yo ya no manufacturo las pruebas, ya esto lo Ah, ya, manufacturo el CMM y me viene a pasar los datos y los datos son los ya que no voy a hay utilizar. nada, ya está hecho. Claro, Pero eventualmente se puede ver eso, claro, la gracia de, cómo diseñar a ver, las pruebas para que detecten lo que tú quieres sí, ver. voy a hacer un pequeño monito acá, que quizás habría sido bueno poner. Típicamente uno hace los plots de los ítems en estas cosas del batch, acá está la teta y acá está la probabilidad, se ven como algo de este estilo, ¿vale? Y acá tenemos el 1, esto como que muy asintóticamente desaparece y esto el 0 y también la misma idea. Entonces aquí uno tiene realmente dos parámetros interesantes. Primero es cuando esto es 0,5, que va a ser cierto punto acá, y el teta como bar. Entonces hay uno de los parámetros acá, que el que presenté es el modelo RAX de un parámetro, existe otro que es con dos parámetros. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que con esto uno puede ver qué tan fuerte está separando la participante. Por ejemplo, en comparación a otro color, acá. Ahí. Por ejemplo, si yo tuviese otra pregunta que es así, y otra que es, por el contrario, así. ¿Qué tendría? Para este mismo teta, la verde hace que sea más fácil de responder. Ujú. Por eso como que este 0,5 está más para el lado. Y además discierne más entre las dos, como quienes responden y quienes no. Por eso es más. Esta otra quizás no es tan fuerte para discernir, quizás no es una muy buena pregunta. Y esta otra como que mide algo muy básico. Entonces esa es la idea que uno puede tener. Y la aplicación usual es que se le dan. No sé si eso respondió a tu pregunta o no. Mm. O sea, como que plantean preguntas y como que tienen una idea de que si son más difíciles o no y tratan Claro, de... esto te muestra más o menos qué tan más difícil es o no una cosa y Y qué tan ver... buena es para discernir esa pregunta. Mm. Que quizás, por ejemplo, ya, en La Paz quizás no me interesa tener por azul, Ya, porque si sí. no tendría como puros Todo- nacionales. sí. Pero sí quizás más verdes para que sea más difícil eso. Entonces, claro, la idea es como probar esta cosa en una muestra chica y después, Claro, o sea, chica, entre idealmente comillas, y después hacerlo en todo con todo. claro. Ya, bueno, bueno, ¿Sí? gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? ¿Más dudas por allá? ¿No? Sebastián. Sí, no sé si es porque no puse atención, pero esto, lo que estás evaluando la efectividad del programa, estás como llegando al ítem 1 y 2 en lo que habías mostrado antes. Onda, en el, Claro, es que de momento solamente se tienen datos de esos niveles. ya, Entonces, como que aunque si quisiera hacer más, no se puede. no se puede. No hay instrumento para, por ejemplo, evaluar el 3 que eso ya es más de O la sea, más interpretación. que no exista, tengo entendido que no se ha realizado. Ya, Un poquito. ya. ¿Y está en los planes como ver si se puede o...? De momento es solamente trabajar con el uno y 2. Ok, Como, oye, como trabajar con eso. ok. Lo que también se quiere como medir a cierto punto, pero hay que ver cómo hacerlo, es también medir como el enganche que tiene el profesor con el curso.
Porque, por ejemplo, no sé si a alguno quizás le ha pasado que va a un curso, lo aprueba, pero no fue ni una clase. Y como que estudia todo el día antes y lo pasó y chao, listo. Entonces quizás medir eso también. Sobre todo en estas cosas que es como más el madurar el conocimiento para después usarlo que aprenderlo como localmente, lo evalúo, chao, olvido. Eso se pensaba hacer un poco analizando la respuesta abierta, pero está como muy como, veremos. Ok, gracias. Muy interesante tu chat. Eh, bueno, mi pregunta es sobre la primera, la reacción de los participantes. Ujú. Lo que entendí es como una encuesta para ver como qué tanto les gustó o las cosas específicas del curso de la evaluación o de la instancia. Pero ahí hay como una mitigación como de la respuesta, que, ¿Mm? o sea, no sé, a mí si me preguntan una encuesta eh, anónima 2 días después, las respuestas van a ser distintas si me hacen una encuesta Como inmediatamente, 1 minuto después. claro. Sí, puede ser, porque como es al final del curso, quizás lo que uno está midiendo al final es como la percepción media de lo que va teniendo uno. Porque, por ejemplo, puede ser que una clase haya sido muy buena, ahora ha sido como regular, que otra media mala, y al final dice como, ah, estuvo como normal. Entonces puede ser algo que no me lo he cuestionado mucho, la verdad, podría cuestionarlo también. ¿Más preguntas? Bueno, si no, agradecemos a Diego nuevamente. Bueno, muchas gracias por la asistencia y la próxima semana también hay charlas. La subsiguiente no. Y después van a haber dos más y concluye el seminario. Así que lo esperamos ahí. Gracias. Nos vemos.